¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy continuamos con el curso de cómputo cuántico, donde en este capítulo o en esta serie de videos vamos a hablar un poco de lo que es la teoría de medición, específicamente ya hablar de lo que es la medición en sistemas compuestos o sistemas multiqubit, y también algo que se llama medición evaluada de operadores positivos o POVMs en inglés, que es una parte también interesante. Eh, y bueno, igual que en otros videos, voy a separar esto en diferentes partes para no saturarlos todos en un video. Y en este primer video vamos a hacer un breve repaso y hablar un poquito de el tipo de sistemas que vamos a estar manejando en el curso de cómputo cuántico, que ya de hecho pues los hemos venido trabajando indirectamente, pero yo creo que ya con lo que hemos podido avanzar y aprender en estos videos anteriores, ya podemos darle un poquito más de formalidad. Y bueno, sin más, vámonos directo a la pizarra. En este caso, bueno, nosotros si recordamos un poco de lo que hemos hecho de las clases anteriores, nosotros sabíamos que nosotros teníamos un estado general, y lo voy a poner aquí en la parte de arriba, un estado general, por ejemplo, de un qubit, que podría ser un estado psi. Dejen, le bajo un poco el grosor. Listo, un estado psi que tiene amplitudes de probabilidad alfa para el caso de ket 0 más beta para el caso de ket 1. Y nosotros sabíamos, o bueno, hemos establecido a lo largo de los capítulos anteriores un tipo de medición que es la medición proyectiva, que nosotros la asociábamos, por ejemplo, con el caso de el proyector para el estado cero. Nosotros lo establecíamos de esta forma con un producto exterior, y para el caso del estado uno nosotros lo podíamos asociar como producto externo del estado ket 1. Y era básicamente el tipo de mediciones que establecíamos, y estas nos iban a asociar algo así como que la probabilidad de nosotros obtener los estados base cero, los estados base uno, algo de este estilo. Y básicamente pues era el tipo de información que nosotros íbamos a poder obtener. Entonces, si nosotros mm, recordamos un poco lo que es el proceso de medir como tal ese estado, nosotros decíamos que al medir o al hacer esta proyección, lo que estábamos haciendo es colapsar el estado general, ese estado psi que les ponía en la parte de arriba, y esto pues nos daba lugar a que de este estado psi pudiésemos llegar a cualquiera de los dos estados. Tal es el caso del estado cero, el estado base cero, o el estado base uno, esto visto desde la perspectiva de un solo qubit. Y bueno, una vez que nosotros realizamos la medición, el estado como tal, digamos que pierde sus propiedades cuánticas y ya va a tener un estado definido que va a ser 0 o el estado 1. También es importante comentar que con una sola medición, pues nosotros no podemos obtener eh, como la información, digamos, completa del sistema, ya que, por ejemplo, en un caso general, nosotros podemos establecer un estado psi como 1 raíz de 2 que multiplica ket 0 más ket 1, que era nuestro estado simple en superposición después de aplicar una compuerta Hadamard a un estado, en este caso ket 0, llegábamos a este. Y si, por ejemplo, nosotros midiésemos una sola ocasión lo que ocurre en este estado, pues lo que nos daríamos cuenta es que tendríamos igual probabilidad de obtener 0, igual probabilidad de obtener el estado 1. Si midiésemos una vez, pues podría salir el estado cero, y nosotros ingenuamente pensaríamos que el estado, pues, era el estado cero de forma inicial. Sin embargo, al repetir el experimento y volver a aplicar una medición, podremos ahora obtener el estado uno. Y esto, pues, da lugar un poco a la idea necesaria de considerar que nuestros estados o la forma en que nosotros vamos a medir nuestros estados tiene que ser a través de múltiples mediciones para con esto encontrar o aproximar estas distribuciones de probabilidad alfa y beta, que van a ser lo que vamos a hacer, digamos, ya de forma experimental cuando estemos tratando con nuestros algoritmos cuánticos. Y esto pues nos va a dar una muestra estadística de estas distribuciones de probabilidad o estas amplitudes de probabilidad.
y vamos a poder con ello aproximar los resultados lo más cercano a lo teórico o lo que nosotros calculamos. Y pues resulta que de este tipo de sistemas, básicamente nosotros vamos a estar tratando con dos tipos, o principalmente se catalogan en dos tipos. Unos son el tipo de sistemas abiertos, que es un sistema que no hemos nosotros trabajado. En este caso, el sistema abierto considera el ambiente o la interacción del estado con el ambiente. Y en este caso, podemos decir que el estado de alguna forma interacciona con las condiciones del entorno. Y esto, pues obviamente, como ya se podrán imaginar, pues aumenta un poco la complejidad de lo que estamos trabajando. Aquí vamos a ponerle que es más complejo, porque pues asocia más variables y más cuestiones que pueden ser eh, o pueden afectar a la evolución de nuestros sistemas y por ende pues hacerlo un poco más difícil de analizar. Y es de hecho este tipo de sistemas abiertos los que no trabajamos en la parte de cómputo cuántico. Nosotros de los que hemos trabajado son como tal los sistemas cerrados, aunque no lo hemos, digamos, definido hasta este momento. En este caso, los sistemas cerrados se caracterizan porque se consideran que están completamente aislados del entorno. Y esto obviamente pues que genera que sea un poco más sencillo de analizar la evolución del estado y que cumpla con ciertas características que son importantes, que de hecho son las que hemos establecido a lo largo de los videos anteriores. Entonces también le podemos poner que es más simple y cumple también con ciertas características. Cumple con características de evolución que hemos visto. ¿Ok? Aquí podemos entrar un poco más en detalle en más cosas, pero sin embargo yo considero que ustedes se queden la idea de estos dos tipos de sistemas, sistemas abiertos, los que consideran el ambiente un poco más complejos y que van a considerar otro tipo de fenómenos que no propiamente hemos descrito en los videos anteriores, y el tipo de sistemas cerrados, que es lo que nosotros vamos a utilizar a lo largo del curso y es lo que utilizamos de forma tradicional en la parte de cómputo cuántico. Entonces, hasta aquí, pues, sería la parte de esa primera como que repaso de lo que hemos visto. La otra parte de lo que quería recordarles un poco es de lo que nosotros hemos establecido como las mediciones proyectivas. Sabemos que en este caso, la medición proyectiva, lo que nos va a decir es prácticamente o va a buscar darnos información, dar información de una característica del sistema, que es ese proyector que nosotros estamos diseñando. El proyector puede ser un poco más complejo, puede tener ahí múltiples estados que lo componen. Sin embargo, en el caso más simple que hemos revisado, y ahorita vamos a extenderlo ya al caso de múltiples qubits, podemos obtener ciertas características en específico o información específica. Una de las cuestiones que era importante del tipo de proyectores, de este tipo de operadores de proyección, es que eran hermitianos o son hermitianos. Esto nos dice que el proyector es igual a su proyector y con este operador Dagger, que sabíamos que hacía la transpuesta conjugada del proyector original, es básicamente lo que nos hace ese operador. También otra cosa interesante es que es idempotente. Esto que nos dice, idempotente, que en este caso, una disculpa, permítanme, se me movió un poco aquí porque se fue la conexión. Pero en el caso de que sea idempotente, tenemos que, en este caso, elevarlo al cuadrado o a cualquier otra potencia va a ser igual al proyector como tal. Es decir, que no importa las veces que nosotros lo apliquemos, siempre va a considerar una sola aplicación como el efecto principal en el sistema. Y también que podíamos decir que en este caso dos proyectores eran ortogonales, por ejemplo el caso del proyector 0 y el proyector 1. Si, por ejemplo, aplica ahí el proyector 1, 0 y 1, vamos a ponerle al estado psi, nos daba igual a 0.
¿ok? Y en este caso también algo bien interesante que no lo hemos platicado como tal, pero pues lo hemos o lo podríamos intuir de las características que tiene, y es que em, este, en este caso estas mediciones que realizamos, si forman un conjunto de mediciones mutuamente excluyentes, representan pues un conjunto de operadores de proyección ortogonal, y estos conjuntos completos de proyectores ortogonales, como es el caso de, por ejemplo, para el caso de los estados base 0 y 1, tendríamos nuestro conjunto de proyectores, que sería el caso del 0, el proyector 0, el proyector 1. Resulta que este conjunto completo van a cumplir con la siguiente propiedad, y es que la suma de todos los proyectores, en este caso lo podemos generalizar como PI, van a ser igual al operador identidad. Operador identidad. Y esto es algo interesante porque es algo que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta cuando estemos hablando de este tipo de operadores especiales, de los mediciones evaluadas de operadores proyectivos positivos. eh, y que también pues nos va a indicar en el caso de que, por ejemplo, suponiendo que hiciéramos un operador que contuviera todos nuestros estados base, realmente no estaríamos como tal haciendo ningún eh, modificación si lo viésemos como una suma, porque al final de cuentas este conjunto de operadores se comportaría como una identidad. En este caso, también, pues como ejemplo así muy rápido de lo que hicimos en clases anteriores, déjenlo pongo acá arribita. Déjenlo hago un poco más de zoom para que quepa. Teníamos el caso de, como les decía, el proyector 0, que lo establecíamos como el producto exterior de 0 de Ket 0 con Bra 0. También teníamos el caso del proyector 1, que esto lo teníamos para nuestro caso de un solo qubit. Y podríamos comprobar que la suma de los proyectores PI es igual a la identidad, simplemente sumando estos proyectores y viendo que efectivamente corresponden a la identidad. En este caso, un poquito más simple sería expresarlo en su forma matricial, que también es algo que ya hemos revisado en videos anteriores. Tendríamos algo de este estilo. Y pues esto efectivamente es la matriz identidad, en este caso de 2 por 2. Y comprobamos que esta parte pues cumple. Algo también interesante, y yo creo que lo más importante de lo que hemos revisado de la parte de los proyectores, es que la probabilidad de encontrar un estado I, llámese el estado 0, por ejemplo el estado 0, el estado 1, etcétera, estaba dada por esta formulita que era básicamente aplicar el proyector PI, el proyector asociado a estos estados, aplicado al estado, de esta forma, que nos daba el proyector I aplicado al estado psi con su operador dagger, su transpuesto conjugado, multiplicando otra vez al proyector por el estado psi, que a su vez nosotros lo podríamos traducir como hacer el valor esperado, o este producto sándwich que hemos también visto en videos anteriores. Y aquí una de las cosas que se vuelve interesante es la propiedad que teníamos acá de que fuese idempotente. Entonces sabemos que idempotente, esto básicamente lo podemos traducir a la aplicación o al valor esperado del proyector I en este estado psi. ¿Ok? Y esta era la conclusión como más interesante que teníamos de que podríamos asociar estos operadores proyectores específicamente a la parte de las mediciones o la probabilidad de medición de ciertos estados, los que corresponden a cada uno de los proyectores que estamos colocando, y que era básicamente lo que teníamos o lo que habíamos logrado hasta ese momento. Entonces, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Este era como una especie de breve repaso por si hay personas que no hayan visto toda la serie completa, pues que vean esta parte un poquito resumida. Y ya en el siguiente video vamos a empezar a hablar de la medición ya en sistemas de múltiples qubits,
a dar un poquito más de ejemplos y con esto vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces, sin más, como siempre les recuerdo, denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. Si llegan a tener alguna duda, alguna pregunta, no duden en ponerla en la caja de comentarios. Igual si en algo cometí algún error o algo que ustedes no consideren o hayan visto de forma diferente, igual no duden en colocarlo ahí y ya veré yo para hacer la corrección pertinente o si solamente es aclarar alguna cuestión. ¿Vale? Entonces, nos vemos en el siguiente video. Aprende más, piensa más.